No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy comeré y me alimentaré de esta poderosa palabra que cambiará, sanará, liberará y prosperará mi vida y la de mi familia para siempre. Amén. Gloria a Dios. Mira qué bendición cuando nosotros hacemos esta declaración, creemos lo que estamos declarando. Amén. Que viene una transformación, una bendición, una prosperidad a nuestras vidas. Amén. Y realmente Dios ha estado hablando a nuestras vidas cada domingo. Hemos estado predicando, el pastor y todos los hermanos que hemos estado predicando sobre el Padre Nuestro. Y ha sido de gran bendición, verdaderamente. Cada pasaje de la Escritura, el Padre Nuestro, nos está transformando, nos está enseñando la forma correcta de poder orar, de poder entrar a esa presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos hemos sido edificados y transformados por la oración del Padre Nuestro? ¿Amén? Y hoy quiere hablar a nuestras vidas el Señor también en Mateo 6:12. Y hoy el mensaje de la prédica se llama, y quiero que repitamos todos juntos, perdónanos como también nosotros perdonamos. Digamos, perdónanos como también nosotros perdonamos. Y mira, y aquí el Señor nos enseña la importancia de la oración, la importancia de orar correctamente, pero sobre todo nos está enseñando que una parte vital de la oración es cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedir perdón. Amén. Pero también es para que nosotros podamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Y esto es de vital importancia para nuestras vidas. Amén. Y quiero iniciar contándote un testimonio de un amigo mío, se llama David. Yo lo conocí y una vez escuché su testimonio y me impactó mi vida. Porque él nació en La Limonada, en la zona 5. Nació en un hogar desintegrado y de niño fue maltratado, abusado y fue creciendo con odio, resentimiento en su corazón y se convirtió en un tremendo delincuente. Y fue apodado el Diablo, le decían el famoso Diablo, tal vez algunos de ustedes escucharon de él. Él vino y mató gente, robó, estafó, hizo muchas cosas malas, pero él había declarado que a un niño jamás le iba a hacer daño. Y una vez en una persecución que tuvo con la policía, una refriega de balas, se atravesó una niña y una bala del arma que él portaba mató a esa niña. Y miren, fue algo tremendo, fue a parar a la cárcel, fue condenado a más de 30 años de prisión. Pero estando ahí en la cárcel, conoció de Dios y Dios transformó su vida. Dios lo perdonó, le rebajaron la condena a 12 años y por buena conducta salió en 7 años de ahí. Y empezó a dar testimonio de cómo Dios había cambiado su vida y cómo todo lo que Dios había hecho en él, cómo Dios lo había perdonado. Y dando testimonio, una vez en un lugar, lo invitaron a que fuera a los Estados Unidos a dar este testimonio. Y estando allá dio el testimonio, se le acercó una pareja de esposos y le dijo: hermano David, queremos invitarlo a nuestra casa. Queremos que llegue allá, queremos bendecir su vida. Y él llegó al otro día. Cuando llegó a esa casa, los esposos lo sentaron en la sala y le dijeron: hermano David, queremos decirle algo. Queremos decirle que hemos escuchado su testimonio. Y ese testimonio usted habla de una niña a la cual murió, que usted mató. Y queremos decirle que esa niña era nuestra hija. Nosotros no pudimos estar en el juicio porque nosotros lo queríamos ver muerto, lo odiábamos. Pero hoy hemos entendido que a través de esa muerte sirvió para que usted cambiara. Por eso hoy le decimos que lo perdonamos. Mira, dice que él se puso a llorar ahí, no hallaba qué hacer, quería que la tierra se lo tragara. Pero recibió ese perdón de esta familia y se hicieron grandes amigos. Pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué es que se da esto?
Y es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de recibir su perdón y poder perdonar. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se da ese proceso que a veces cuesta difícil de poder perdonar? Y el Señor nos habla en su palabra. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo 6:12. Y lo podamos leer juntos. Dice así la palabra: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Aquí dice el Señor, está diciendo, le estamos pidiendo a Él que nos perdone nuestras deudas. Pero hay algo importante, pero dice así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Todo lo que el Señor está diciendo, que el pecado es una deuda que nosotros tenemos con Dios, ¿ah? Y también tenemos deudas con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que tenemos rencor en nuestro corazón. Pero el Señor dice que cuando nos tenemos que acercar a Él, dice que antes tenemos que haber perdonado. Amén. Así dice ahí. De primero tengo que antes haber pedido perdón a todos aquellos que me han ofendido, o perdonar a aquellos a quien yo les he hecho daño. Para que así el Señor pueda venir y perdonar. Por eso dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado. Y el Señor nos lo explica mejor en Mateo 6:14. Ahí el Señor viene y explica bien lo que Él nos quiere decir en Mateo 6:12. Y dice así la palabra: porque si perdonáis, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Que si Él nos perdona, si nosotros perdonamos, Él nos perdona. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona. Amén. Y es claro cómo el Señor nos habla. Entonces, el perdonar es vital para nuestra vida. Amén. Y es un don divino. Nosotros no podemos perdonar. Necesitamos, para eso, necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Necesitamos esa ayuda de Dios. Y Dios nos enseña, nos capacita para poder perdonar. ¿Y saben cómo lo hace? Es a través del perdón. Es a través cuando nosotros nos humillamos delante de Dios con un corazón sincero, cuando nos quebrantamos delante de Dios y le decimos, Señor, te necesito, Señor, perdóname porque te he fallado. Amén. Y Dios nos muestra su perdón a través de ese quebrantamiento, cuando nosotros somos sinceros delante de Dios. El perdón humano por sí solo no se logra alcanzar. Hay un componente divino ahí y no se puede alcanzar sin Dios. El único que lo puede hacer es Dios en nuestras vidas. Entonces necesitamos al Padre para poder perdonar. Amén. Y eso lo hace Él por gracia. Me perdonó a mí todos mis pecados. Una persona que era rebelde, una persona que fue un alcohólico, que engañó, robó, estafó. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y me perdonó. Y necesitaba ese perdón de Dios para yo también perdonar y pedir perdón. Mi corazón estaba lleno de orgullo, de resentimiento. Pero el Señor, a través de enseñarme de que me amaba y que me perdonó, yo pude perdonar, pedir perdón a mis hijos porque los había abandonado, pedir perdón a mis padres porque en determinado momento los había humillado, había robado, les había quitado dinero, pero el Señor me lo mostró, ese amor, me mostró ese perdón. Pero mira, pasa algo ahí que a veces experimentamos ese perdón de Dios, pero nos cuesta perdonar. Nos cuesta venir y pedir perdón a aquellos que nos ofenden.
Pero tenemos que tomar la decisión de perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña algo importante, que dice que nuestro espíritu está dispuesto para perdonar. Pero ¿sabes algo? Nuestra carne es débil. Nuestra carne no nos deja, el orgullo no nos deja. Y la palabra de Dios nos lo enseña en Mateo 26, 41. En la Nueva Biblia Viva, el Señor nos habla así en nuestra vida, dice: manténganse despiertos y oren para que la tentación no los venza. Porque es cierto que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Nuestro espíritu está dispuesto a perdonar, pero nuestra carne no nos deja. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra alma, hay una lucha ahí. Pero el Señor nos dice, para no fallar en dejar de perdonar, tenemos que mantenernos despiertos y orando. Tenemos que pedirle a Dios en oración que nos perdone y que nosotros podamos perdonar. Quizás has sido perdonado por Dios, pero has dejado de orar. Y cuando tú dejas de orar, dejas de perdonar. Y si tú dejas de orar todos los días, estás acumulando una deuda delante de Dios. Una deuda delante de Dios, una deuda delante de aquella persona a la cual te ha ofendido. Por eso el Señor dice que todos los días hay que orar pidiéndole a Dios que nos perdone nuestras ofensas, pero también que nos ayude a poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Amén. Si hoy perdonamos 100 veces, nos va a ser fácil. Pero si dejamos de orar un mes, 2 meses, se van acumulando nuestras deudas. Y cuando ya tengamos 1000 ofensas que perdonar, nos va a costar. Por eso el Señor quiere que todos los días estemos delante de su presencia con corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón, porque todos los días le fallamos a Dios y todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. En tu casa, en tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, porque necesitamos ese perdón. Hoy quiero que digas conmigo, repite conmigo: Padre, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a todos los que pecan contra mí. Volvamos a repetirlo, digamos: Padre, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra mí. ¿Amén? Y eso tenemos que hacerlo todos los días, mis hermanos. Esa tiene que ser nuestra oración constante. Y entonces el Señor va a obrar con poder en nuestras vidas. Entonces el enemigo tratará de engañarte. Tratará de decirte ahí que por qué perdonar. Pero hoy quiero decirte que lo que hace el enemigo es que regresarte al odio, al rencor, regresarte a que te hirieron, a que te golpearon, y te llena de resentimiento, de venganza, y te roba la paz, te roba la felicidad. Tratará de convencerte que no merece la persona a la cual te ofendió ser perdonada. Y te va a ir señalar y te va a decir: mira, esa persona te causó daño, ¿para qué la vas a perdonar? El dolor que te ha causado ha herido tu corazón. No, estás sufriendo por esa persona y es donde no la puedes ver. Y se llena tu corazón de odio, esa amargura, ese resentimiento que te enferma. Pero el Señor nos habla a nosotros y nos dice que tenemos que perdonar. Pero el diablo no quiere que tú perdones. Y te hace a veces sentir bien. Pero en realidad lo que pasa es que perdemos mucho. Perdemos la paz de Dios. Hay un pensamiento de Kenneth Franston que dice así. Lo podamos poner ahí.
Kenneth Franston, esta persona dice así, dice que cuando no perdonas a alguien, en cierto sentido, esa persona está en la cárcel y tú eres el guardián, tú también estás preso, porque tienes que asegurarte de que el prisionero siga adentro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá en este pensamiento? Está diciendo que cuando alguien está en la cárcel, porque ahí lo tenemos por el resentimiento, por lo que nos ha hecho, y nosotros también estamos presos porque tenemos que estar ahí para ver que esté ahí en la cárcel. Entonces estamos aprisionados también, entonces estamos sufriendo también, estamos llenos de odio, resentimiento, de amargura, estamos encarcelados y el Señor necesita hacernos libres. Pero muchos nos rehusamos a perdonar. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nos rehusamos a perdonar? Se activa la deuda que teníamos con Dios. Y eso lo podemos ver en ejemplo de la parábola de los dos deudores. Y a mí me impacta mucho esto. Dice que había un rey que le perdonó a un hombre que le debía más de 1,000,000 de talentos en plata. Porque dice que tuvo misericordia a él y le perdonó. Pero él no pudo perdonar a su compañero que le debía 100 monedas de plata. Y nos lo habla Dios en su palabra en Mateo 18, 34, 35. Mira cómo habla Dios a nuestra vida a través de este pasaje. Dice así la palabra. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira qué tremendo, dice, que ¿a dónde fue llevado este hombre por no pagar su deuda? Dice que fue entregado a los verdugos. Y cuando nosotros entendemos esto que habla los verdugos, quiere decir que fue entregado para que pagase esa deuda porque no tenía misericordia. Y así hará Dios con nosotros cuando nosotros no perdonamos. Por eso el Señor nos lleva a que tenemos que tener un corazón perdonador, porque si no vamos a ser entregados a los verdugos. ¿Y saben qué son los verdugos? Son demonios que nos acosan cuando nosotros no perdonamos. Es el odio, la culpa, el resentimiento, la amargura que está destruyendo tu corazón, que está destruyendo tu vida, y no solo tu vida, la vida de tu familia, porque es una contaminación que está dentro de tu cuerpo y se extiende hacia los demás. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser libres de esa deuda, porque no hay persona feliz si guarda odio, si guarda rencor en su corazón. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Se enferma. Nosotros podemos orar por esas personas para que sean sanadas, para que sean liberadas, pero no se va a lograr ningún resultado. ¿Y sabes por qué? Porque la medicina la tienen ellos mismos. He aprendido que a través de la administración, cuando hay odio, hay enfermedad. Una vez me tocó orar por una señora que tenía problemas en sus articulaciones, estaba padeciendo de artritis. Y empezamos a orar ahí por ella, empecé a orar, y de repente Dios me lleva y me dice decirle que tiene que perdonar. Le digo, dice el Señor que tiene que perdonar. Hay alguien que le ha hecho daño. Y ella me dice, sí, mi esposo. Pues le digo, el Señor me dice que lo tiene que perdonar. ¿Cómo quiere usted que perdone a ese hombre que me abandonó, que me dejó hace más de 15 años, que me dejó sola y por eso estoy sufriendo? No, yo no lo puedo perdonar, yo lo quiero ver muerto. Entonces, si usted no lo perdona, el Señor no lo va a perdonar y va a seguir sufriendo. Porque esa enfermedad que usted tiene de artritis de los huesos es por el odio que la está corrompiendo todas sus articulaciones. Tiene que perdonar. Y estuvimos orando y al fin ella vino, dijo,
Yo lo quiero perdonar, ya no quiero estar sufriendo con este odio, este resentimiento en mi corazón. Y cuando ella perdonó, después oramos por sanidad y Dios la sanó. Se fue todo dolor de sus articulaciones, se fue toda molestia que había en su cuerpo, porque la falta de perdón trae odio, resentimiento, amargura, trae enfermedades del corazón, enfermedades de artritis, de articulaciones, y es por la falta de perdón. Pero cuando tú perdonas, el Señor te libera, el Señor te sana, el Señor te restaura, te llena de paz, te llena de gozo. Amén. Entonces necesitamos nosotros ese perdón. Perdonar, y Dios quiere ayudarnos a nosotros también para que podamos perdonar. Necesitamos pedirle a Dios verdaderamente que nos ayude para perdonar. Y eso se logra cuando nosotros nos quebrantamos delante de Él. Es cuando nos humillamos delante de Dios. Es cuando verdaderamente le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestra vida y que nos ayude para poder perdonar. ¿Amén? Por eso la clave para poder perdonar es la misericordia. Amén. La misericordia. Y aquí nos lleva a la parábola del fariseo y publicano que nos habla en Lucas 6:36. Dice que el publicano se creía justo delante de Dios. Y cuando uno se cree justo delante de Dios, no puede haber misericordia. El perdón cristiano se refleja en la misericordia. Y del publicano, del fariseo, el fariseo se creía bien delante de Dios. Y decía, yo no soy como este publicano. En cambio, el publicano estaba humillado delante de Dios pidiéndole que le perdonara. Perdóname, Señor, porque soy pecador, no porque te he fallado. Y por eso él alcanzó misericordia. Y pudo también, cuando nosotros recibimos esa misericordia, poder perdonar. Se necesita humildad para pedir perdón. Y se necesita humildad para poder darlo. Amén. Necesito ser humildes, es el orgullo el que a veces no nos deja. Pero necesitamos la humildad de Dios y eso solo se logra cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, recibimos ese perdón porque nos sentimos amados por Dios. Entonces yo puedo perdonar, puedo amar y tengo que entregarle al Señor todo orgullo, todo aquello que no nos deja. Por eso tenemos que pedirle a Dios todos los días que tenga misericordia y compasión de nosotros. Amén. La misericordia y la compasión en nosotros es la que nos va a ayudar para poder perdonar. Cuando recibimos ese perdón, recibimos compasión. Hay una parábola en esta misma de los dos deudores, donde nos muestra la razón por la cual el deudor a cual le fue perdonada 1,000,000 que le debía, pero no pudo perdonar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Y la palabra de Dios nos lo muestra. En Mateo 18:27 nos dice así la palabra. La palabra de Dios para todos dice: el rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. ¿Qué pasó? Recibió el perdón porque el rey tuvo, ¿qué tuvo el rey de él? ¿Qué tuvo? Compasión. Entonces, ¿qué nos está pidiendo a nosotros que tenemos que tener? Es compasión. Porque dice aquí que él tuvo compasión, se compadeció de él y lo mismo que recibió, él tenía que dar. Lo mismo que nosotros recibimos, tenemos que dar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Dice que él no lo hizo, no perdonó la deuda de su compañero. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a la palabra, Mateo 18:32-33. En la Dios habla hoy nos dice así: entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. La Reina Valera dice: siervo malvado. Y dice ahí el 33, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. ¿Qué le faltó a este deudor? ¿Por qué no pudo perdonar? ¿Qué le faltó?
Digamos, compasión. Él no tuvo compasión del que le debía 100 monedas de plata. Y dice que lo ahorcaba y le demandaba que le pagara. Y así somos muchos de nosotros, a veces no tenemos compasión. El Señor ha tenido compasión de nosotros, pero nosotros no tenemos compasión por los demás. Aquel que te ha herido, que te ha faltado, que te ha humillado, pero el Señor nos manda a nosotros que tenemos que tener compasión, tenemos que perdonar. ¿Por qué hay hogares desintegrados? ¿Por qué hay matrimonios que se divorcian? Mira la estadística de los matrimonios, hasta ahorita a la fecha va más de 1,700 divorcios. Los hijos sufren por eso. Pero si nosotros tuviéramos compasión y perdonáramos, nuestra vida sería diferente. Tendríamos paz, tendríamos las bendiciones de Dios, hogares restaurados, familias restauradas. Pero necesitamos la compasión de Dios. Por eso este hombre no pudo perdonar, porque no tenía compasión. Entonces el Señor nos dice a nosotros que tenemos que perdonar la deuda que tienen contra nosotros, como Dios nos ha perdonado a nosotros esa deuda inmensa. Mira, nosotros le fallamos a Dios todos los días. Tal vez ya no pecamos como antes, pero nos enojamos, gritamos, hacemos cosas que no son del agrado de Dios, nos contaminamos y necesitamos ser limpiados constantemente. Necesitamos ir a la presencia de Dios para que Él nos lave nuestras vestiduras, para sentirnos perdonados, sentirnos amados. Pero cuando nosotros recibimos eso, el Señor nos lleva a nosotros también a perdonar, a dar el primer paso e ir y perdonar, como lo hizo Jesús. Jesús fue traicionado. Su discípulo vino y lo traicionó, lo entregó. Otro discípulo vino y lo negó. ¿Cuántas veces nosotros no hemos negado a Cristo, no hemos traicionado cuando le fallamos? Pero Dios en su amor, en su misericordia siempre está ahí. Cuando nosotros llegamos delante de Él con corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Y nos dice: así como yo te estoy perdonando, tú tienes que tener compasión hacia los demás y perdonar sus ofensas. Porque si tú no lo haces, yo no te perdono. Tenemos que tener un corazón perdonador, un corazón lleno de misericordia. El perdón nos hace a nosotros un bien. Cuando perdonamos, nos liberamos del odio, de la amargura. Eso que nos corroe ahí. Hay gente que tiene años odiando a su esposo, a su esposa, a aquel ser querido. No tenemos que ser libres de eso. Eso es lo que no nos deja a nosotros avanzar. Dice que nos quedamos estáticos cuando nosotros no perdonamos y no recibimos las bendiciones de Dios. Hay varios beneficios cuando nosotros perdonamos. Dice que César Castellanos dice esto de los beneficios cuando nosotros perdonamos. Si lo podemos poner acá. Dice: la mejor medicina para el ser humano es el perdón. Las cadenas más fuertes las rompe el perdón. Las puertas más seguras las abre el perdón. Las murallas más gruesas las derriba el perdón. Por eso hoy te digo, no hay regalo más grande que podamos recibir o dar que es el perdón. Hemos recibido un regalo grande del perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Es el perdón de Dios, sentirnos perdonados, sentirnos amados. Y cuando nosotros recibimos eso, podemos amar y podemos perdonar. Yo te exhorto para que puedas perdonar, puedas sanar tu corazón. Cuando me siento perdonado y puedo perdonar, mi vida avanza y voy a recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Amén.
Por eso cuando no perdonamos nos quedamos estancados, no avanzamos. Nos preguntamos, ¿por qué no recibo la bendición de Dios? ¿Qué me está pasando? Es porque hay odio en tu corazón y resentimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es perdonar. Es ir delante de Dios y decir, Señor, ayúdame a perdonar, así como tú me has perdonado. Amén. El perdón es un acto de fe. La fe en movimiento, tengo que moverme, tengo que ir, no esperar que aquel que me ofendió venga a pedirme perdón. Yo necesito ser libre. ¿Por qué? Porque cuando no perdono, ahí tengo esa persona atada a mi vida. Ahí la tengo, ahí va conmigo, llenando de odio, de resentimiento, de amargura. Y esos son demonios. Y necesitamos ser libres de eso. El Señor quiere que seas libre. Mira, el diablo quiere robarte la paz, quiere robarte la bendición de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque sabe que dentro de ti hay un hombre y una mujer con potencial grande. Sabe que dentro de ti hay un hombre y una mujer que va a testificar del poder de Dios y muchos van a venir a los pies de Cristo. Entonces, el diablo quiere atacarte ahí. Quiere llenarte de odio, de amargura, cuando alguien te hace algo. David hizo algo terrible. Mataron a una niña. Pero el amor y la misericordia de Dios se manifestó en su vida. Porque Dios tocó la vida de sus papás y les enseñó el regalo del perdón. Y ellos pudieron perdonarlo a él. Por eso nosotros necesitamos ese regalo. Por eso necesitamos verdaderamente conectarnos a esa relación con Dios todos los días, pidiéndole, Señor, perdóname, para que yo también pueda perdonar. Quiero ponerte un video de un hombre que hizo llorar a un asesino serial. Y aquí podemos ver cómo fluye el perdón de Dios, cómo toca la vida del hombre más cruel, que aunque uno sea el hombre más cruel, el más duro de corazón. Si podemos poner el video. Dice Gary Leon Ridgway, fue un asesino serial en serie en los Estados Unidos. Con el apodo del asesino de Henry Ray, admitió los asesinatos el 5 de noviembre de 2003. El 5 de noviembre de 2003 se borraron todas las dudas de culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable por los asesinatos de 48 mujeres. Hizo un trato para cooperar con el fiscal, para proveer más información sobre las víctimas y la ubicación de ellos. Al hacerlo evitó un juicio y una posible pena de muerte. ¿Cómo se declara frente a los cargos de asesinato? Por la muerte de Wendy Lee Caulfield. Culpable. ¿Cómo se declara frente a los cargos de asesinato? Culpable. Culpable, culpable. Es como si no tuviera remordimientos. Asesinó a tantas personas que no recordaba quiénes eran ni cómo se veían. No podía creer cómo alguien podía matar a tantas personas y luego no recordarlas. Tampoco los furiosos parientes de sus víctimas, cuando fueron invitados a hablar frente a la corte cuando Ridgway fue sentenciado el 18 de septiembre de 2003. Dices que no tienes memoria de todas las mujeres que mataste. Nosotros sí las recordamos. Tú mismo dijiste que no significaban nada para ti, pero eran todo para nosotros. Era una madre, era una esposa, una hermana. Y la extrañamos. Ridgway se veía muy serio, mientras los parientes de las víctimas lo maldecían y se burlaban de él. Es un animal. Espero que su muerte sea dolorosa y larga. Él irá al infierno y ahí es donde pertenece. Pero entonces su fachada sin emoción por fin cambió cuando el padre de una de sus víctimas lo sorprendió con una dosis de compasión humana. Señor Ridgway,
There are people Hay here personas que te odian. that hate you. I'm not one of them. Yo no. You've made it Has hecho que difficult sea difícil cumplir con mis to live up creencias. to what I believe, and that is Dios dice que debemos what God perdonar. says to do, and that's to forgive. You are forgiven. Estás perdonado. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Amén. Hoy yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿hay alguien a quien hayas ofendido y necesitas pedirle perdón? ¿Hay alguien a quien le guarda rencor por ofensas pasadas? ¿Estarías dispuesto a perdonar a los que te han ofendido, a los que te han hecho daño? Recuerda que el perdonar no es un acto de nuestra emoción, sino de nuestra voluntad. Yo hoy decido perdonar, porque es lo que Dios quiere. ¿Y tú? Hoy quiero pedirte que te pongas de pie. Ponte de pie. Y hoy quiero que tomes la firme decisión de perdonar. Dios te perdonó porque tuvo compasión de ti. Por eso hoy el Señor quiere que tú perdones a todo aquel que te ha hecho daño. Cierra tus ojos por un momento. Y hoy pídele perdón a Dios por tu pecado. Pídele perdón a Dios que tenga misericordia de ti. Y pídele que Dios te dé misericordia para poder perdonar. Si quieres humillarte delante de Dios, hazlo. Aquí está la presencia de Dios. El amor de Dios es tan grande hacia ti, pero Él quiere ver tu corazón contrito y humillado delante de Él. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Hoy ese amor y esa misericordia se derraman sobre tu vida en este momento. Oh Señor, perdónanos. Yo quiero que digas ahí conmigo: Señor Jesús, hoy te pido que me perdones. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque no he hecho tu voluntad. Perdóname, Señor, porque necesito tu misericordia. Díselo ahí. Necesito tu misericordia, Señor. Y te pido que me ayudes a perdonar. Hoy quiero perdonar todos aquellos que me han hecho daño, Señor, que me han herido, que me han lastimado, que me han fallado. Si es tu esposa, tu esposo, hoy perdona en el nombre de Jesús. Hoy el Señor quiere arrancar una raíz de amargura que ha habido en tu corazón. En el nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. Y ayúdame, Señor, a perdonar. Así como dice tu palabra, Señor amado. Que si tú nos perdonas, Señor, nosotros tenemos que perdonar. Pero si no perdonamos, tú tampoco nos perdonas, Dios. Hoy ayúdanos a tener misericordia, ayúdanos a tener compasión. Hoy queremos ser libres, Señor, libres de odio, de amargura, de rencor, que ha estado corroyendo nuestro ser, Señor, que no nos deja avanzar, que no nos deja ser felices.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy habla ahí con Dios. Dile: Señor, perdóname. Y si hay alguien acá, un familiar, esposo, esposa, al cual tú tengas que perdonar en este momento, muévete de tu lugar ahí. Hoy actúa en esa compasión, en esa misericordia que Dios está poniendo en ti. En el nombre de Jesús. Oh Dios amado, gracias Señor. Y hoy vengo atando en el nombre de Jesús todo demonio ahora. Todo demonio de falta de perdón, hoy lo ato en el nombre de Jesús. Y todo lo que viene por la consecuencia de la falta de perdón, odio, amargura, rencor, resentimiento, se va ahora en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 18:18 que todo lo que yo ate en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Así que hoy te ato, Satanás, y todos tus demonios. Esa falta de perdón se va ahora en el nombre de Jesús. Odio, fuera ahora en el nombre de Jesús. Hoy te ordeno, Satanás, que sueltes a estos hijos de Dios ahora en el nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, en el nombre de Jesús. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y hoy declaro que toda obra del diablo es deshecha ahora en el nombre de Jesús, y se va esa falta de perdón, ese odio, resentimiento, amargura, se va ahora en el nombre de Jesús. Hoy recibe el amor de Dios, recibe el perdón, recibe la misericordia de Dios ahí, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, queremos sentirnos amados por ti. Oh Señor, cuán grande es tu amor, porque nos has perdonado, Señor, nos has hecho libres. Y hoy, Señor, hoy declaro que un espíritu perdonador se desata en esta iglesia, un espíritu de amor y de misericordia. Oh, gracias, Jesús. Hoy siéntete amado por Dios. Hoy siente ese amor de Dios que te dice: yo te perdono y nunca más me acordaré de tus pecados. Pero así como yo te perdono, tú también tienes que perdonar. Gracias, Señor. Gracias porque recibimos ese regalo del perdón para poder nosotros también perdonar. Oh Dios, gracias, Espíritu Santo. Deja que la presencia de Dios te envuelva ahí. Deja que el Señor te toque y ministre tu corazón. Él está sanando toda herida que había venido ahí a tu corazón, de palabras, ofensas, humillaciones. El Señor te está haciendo libre para que tú puedas perdonar y bendecir a todo aquel que te ha hecho daño. Es el amor de Dios actuando en ti, ahí en tu vida, en tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por hablar a nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso, en el nombre bendito de Jesús. Hoy no queremos concluir este mensaje sin antes pedirle perdón a Dios. Y aquel que quiera venir y entregarle su vida a Dios lo puede hacer en este momento. Y que podamos declarar, y tú que nos estás viendo, que puedas hacer también esta oración. Y que puedas decirle al Señor así: Señor Jesús, hoy te pido que me perdones de todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Y hoy te reconozco como mi Señor y mi único, suficiente y salvador de mi vida. Hoy te invito
que entres a mi corazón y que me cambies, me transformes y que reines tú en mi vida. Amén. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, hoy quiero decirte que has nacido de nuevo y que el Señor va a empezar una transformación en tu vida. Pero te invito para que busques una iglesia y que empieces a congregarte y que puedas recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias, Señor amado, porque hoy nosotros podemos perdonar, porque nos has enseñado que necesitamos tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y sigamos realmente perseverando, orando. No dejemos de orar. Sigamos clamándole a Dios a través de la oración del Padre nuestro. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Amén.